cuando parezca que se nos viene el mundo encima, abracen su cruz, abrácenlo a Él. Por favor, nunca se suelten de su mano, aunque los esté llevando adelante arrastrando. Y si se caen una vez, déjense levantar por Él. Los alpinistas tienen una canción muy linda, que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes. Mientras suben, van cantando: en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Ese es el arte. ¿Y quién es el único que te puede agarrar de la mano para que no permanezcas caído? Jesucristo, el único. Jesucristo, que a veces te manda un hermano para que te hable y te ayude. No escondas tus manos cuando estás caído. No le digas: no me mires que estoy embarrado o embarrada. No me mires que ya no tengo remedio. Solamente déjate agarrar la mano y agárrate esa mano. Y la riqueza que tenés adentro, sucia, embarrada, dada por perdida, va a empezar a través de la esperanza a dar su fruto, pero siempre agarrado de la mano de Jesucristo. Ese es el camino. No se olviden, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. No se permitan permanecer caídos, nunca, ¿de acuerdo? Y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, andá y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad. Ponete al lado de él, al lado de ella, escuchalo. No le digas: te traigo la receta. No. Como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, dale fuerzas con la escucha. Esa medicina que se va olvidando, la escuchoterapia. Déjalo hablar, déjalo que te cuente, y entonces poquito a poco te va a ir extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo.